Mi nombre es Félix Alberto Compagnoni Landín. Nací en la ciudad de Remedi, antigua provincia de Las Villas. Mi origen es humilde. Empecé a trabajar muy temprano, prácticamente a los 8 años de edad. A los 13 años quedé huérfano de madre y entonces fui a vivir con los padrinos míos que tenían un pequeño jardín. Y ahí estuve hasta que empecé el primer año de bachillerato. Con una huelga que hubo en el instituto, me fui preso al cuartel de la Guardia Rural y se acabaron los estudios hasta que triunfó la revolución. Y a finales del 59 pasé a estudiar a la Escuela Nacional de Enfermeros del Hospital Psiquiátrico Nacional. Y ahí me gradué de enfermero en el 6 de abril de 1962. Y fui a cumplir el servicio médico social rural en el Hospital de Niquero, en la costa sur de Oriente. En el Hospital de Niquero, después de la crisis de octubre en la que estuve movilizado, en enero del 63 pasé a trabajar a la Mayaría arriba en el segundo frente oriental Fran Pay. Aquí el único enfermero que había era yo, los demás eran compañeras muchachitas de la zona que trabajaban prácticamente como auxiliar de enfermera, y habían 3 médicos de servicio social. Generalmente había uno de permiso y por lo tanto solamente quedaban 2, pero ahí se atendían entre 500 y 600 personas diarias. Por lo tanto yo prácticamente era el que atendía el cuerpo de guardia y lo mismo atendía pacientes que venían con traumatismo, que los partos del hospital también los realizaba. De los recuerdos gratos, por decirlo así, de ese hospital de Mayaría arriba. En una ocasión una paciente que la teníamos ingresada por riesgos obstétricos, cuando llegó el momento del parto se complicó y entonces nosotros no teníamos los equipos completos para hacer venoclisis. Ese parto lo estaba haciendo un compañero médico y se mandó a buscar al esposo que estaba en la escuela Paquito Rosales del partido y al hospital de Jarahueco a buscar equipos de venoclisis. Después finalmente mi sangre que dejó positiva le servía a la paciente y entonces con un equipo de estos plásticos de venoclisis y un frasco de transfusión yo me extraje la sangre y se la pasaron a la paciente. Así que cuando llegaron el marido con compañeros que estaban estudiando en la escuela del partido, la sangre que le estaban pasando a esta paciente era la mía. Eso lo hice en 2 ocasiones en ese hospital. Y la otra cosa que fue muy grato para mí es que aquí, cuando se constituyó la primera regional del partido, el PULS, yo quedé de aspirante al partido en junio del año 63. Y así, y de forma autodidacta, fundamentalmente por las noches me podía estudiar física, química, matemáticas. Escribo a la Universidad de La Habana para saber las posibilidades mías de estudio. Me mandan un folleto por extensión universitaria donde describen lo que era la carrera de estomatología y las posibilidades que tenía. Y entonces, cuando pasa el ciclón Flora, a los pocos días, vine para La Habana y hice el examen y aprobé. Y de ahí comienza entonces el estudio de la carrera de estomatología en la Universidad de La Habana. Tuve responsabilidades en la Federación Estudiantil Universitaria. Fui alumno ayudante de anatomía humana. Participé en el primer encuentro científico estudiantil de estudiantes de medicina y estomatología que se realizó en Santiago de Cuba en el año 1966. Me gradué siendo el primer expediente de la carrera. De 40 asignaturas tuve 39 con 100 puntos. Y durante también los estudios de la carrera, como ya yo era aspirante al partido, se me otorgó la militancia en julio del año 66. Cuando ya estaba para graduarme, aproximadamente unos 3 meses antes, el director de la escuela me llama y me plantea la posibilidad de que me quede en La Habana trabajando de profesor de anatomía humana. Entonces, como yo había sido dirigente de la FEU, dirigente de la juventud y militante del partido, tomé aquello como una tarea y
me dediqué entonces a la docencia hasta el día de hoy. No me pesa haber hecho el cambio, pero soy prácticamente un cirujano frustrado. De los profesores de aquella época, guardo gratos recuerdos de algunos de ellos, como del doctor Álvarez Val, el doctor Santana, el doctor Milanés, el doctor Poussin de ortodoncia, la doctora María del Carmen del Valle. Bueno, en mi experiencia de trabajo, cuando yo me gradué en el año 67, en la Universidad de La Habana fui a trabajar a la Victoria de Girón. Y ahí desempeñé diferentes responsabilidades como jefe de departamento de anatomía, director de la unidad docente número 5. Cuando se produce el cambio político-administrativo del país, pasé a ser director de posgrado del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, aparte de haber tenido responsabilidades del partido y sindicales. En el año 82 se crea el destacamento pedagógico, el destacamento Carlos J. Finley, y nos entregan en el edificio de la antigua Escuela de Veterinaria. Y 32 profesores vinimos de Girón para la Facultad de Estomatología. En estomatología, primeramente fui director del Departamento de Ciencias Morfológicas, posteriormente vicedecano de investigaciones, después vicedecano docente, y en eso me solicitan para ir a trabajar a nivel central del Ministerio de Salud Pública con el viceministro Jardines para atender el aspecto metodológico de la enseñanza de la estomatología en el país. Esto me dio la posibilidad de visitar las provincias y ver el nivel de desarrollo que había en cada una de ellas y colaborar metodológicamente de acuerdo con el conocimiento que se tenía en ese momento. Posteriormente, el doctor Jardines me plantea que el rector de la universidad nuestra, que en ese momento era el doctor Vela, me estaba solicitando para ser decano de la Facultad de Estomatología. Y así paso a trabajar de decano en la Facultad de Estomatología, que es donde estuve por 6 años. Y actualmente ya lo que hago es atender el museo de la facultad, que es una tarea muy interesante por la cantidad de documentos y cosas históricas que existen ahí y que realmente han tenido muy poco uso en la investigación histórica de la propia especialidad nuestra. Hablar del profe Compagnoni es un poco difícil, seguro el tiempo que tengamos no es suficiente para hablar de todo lo que él ha desarrollado a lo largo de su prolífera vida, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. El profe Compagnoni tiene una historia en la estomatología, tanto en la fundación de las carreras estomatológicas como en las demás disciplinas que se han desarrollado conjuntamente con nuestra carrera. El profe, por ejemplo, fue creador y fundador de las ciencias morfológicas aquí en la Facultad de Estomatología, o sea, estuvo a cargo de formar el personal estomatológico y médico que creó esa ciencia que agrupa varias ciencias específicas como la bioquímica, la anatomía, y entonces tuvo a su cargo ese trabajo, que fue una obra de impacto porque fue en un momento en que nos asignaron la tarea por la formación profesional de la carrera de estomatología, y él la asumió con mucha dignidad, caracterizándose por el carisma que él tiene a la hora de tratar con sus compañeros, con los estudiantes incluso, porque acostumbra a hacer anécdotas muy interesantes en todo lo que él hace, o sea, impartiendo clases, dando reuniones. El profe Compa tiene incluso a su cargo la atención del Museo de Estomatología que tenemos aquí en la facultad, porque es una enciclopedia del conocimiento en el área de la estomatología a nivel del país. Pienso que es bueno reconocer ese mérito. El profe Compa tiene un trato especial con todos los compañeros y tiene una capacidad de adaptación muy grande, incluso con los estudiantes, con una diferencia grande de edad, por la forma locuaz en que él se manifiesta
para todo, para dar una conferencia, para un conversatorio normal. Pienso que esta Facultad de Estomatología, centro de excelencia, de referencia a nivel nacional e internacional, tiene que contar con el profe Compa entre su biografía, porque realmente ha logrado a lo largo de todo el tiempo ocupar un lugar importante en la facultad. Este es el teatro de la facultad. Esta es nuestra alma mater. Aquí se han realizado múltiples asambleas de estudiantes, trabajadores, de asamblea del partido, de la FEU, del sindicato. Y antes de la revolución también hubo muchas asambleas aquí de las cuales los estudiantes salían para la escalinata de la universidad para participar en las manifestaciones contra la tiranía batistiana. En ellas nosotros tenemos guardado el recuerdo en los cuadros que están presentes, aquí hacia la parte derecha, mártires de la revolución, y hacia la parte izquierda, fundadores de la escuela en la Universidad de La Habana. El 3 de diciembre, el Día de la Medicina Latinoamericana, tuve la oportunidad de dar una conferencia en este local y hicimos un recuento de los profesores de la facultad que habían participado en la lucha contra Batista, y en ella destacamos la actividad del doctor Julio Santana Garay, un profesor destacado que murió a la edad de 93 años y era graduado desde 1954. Este profesor se destacó en las investigaciones sobre la prevención del cáncer bucal y los resultados fueron muy elogiados a nivel nacional y mundial, y en una conferencia latinoamericana se acordó que el día de su nacimiento, el día 5 de diciembre, fuera declarado el Día de la Prevención contra el Cáncer Bucal a nivel de Latinoamérica. Yo tengo el honor de conocer al profesor Félix Compañone Landín a partir de que el área básica llega aquí a la facultad, primero como vicedecano y después como decano de la escuela, donde participé con ellos en varias actividades. Y trabajé en el libro de Historia de la Estomatología como parte del departamento, y de él le puedo decir que es una persona muy sencilla, muy tratable, muy humano, pero a la vez muy exigente. También militaba en el partido con ellos y hemos participado en las obras agrícolas permanentes. Se comporta con las personas como uno más, participa como uno más, pero a la vez produce y exige mucho. Como profesor, es uno de los mejores profesores de la escuela, y como decano, uno de los mejores decanos que ha pasado por acá, por la facultad. El profesor Compañoni se destacó, en primer lugar, bueno, ya le digo, en la investigación, una gran cantidad de investigación en el área preclínica, experimental, cosa que me sirvió mucho a mí también de ejemplo, porque ese es mi campo de trabajo fundamentalmente, en la patología experimental, y sus trabajos fueron muy importantes en ese campo de estudio en animales, de todos los aspectos anatómicos, etc. Y bueno, a partir de ahí, ya le digo, comenzamos ya una relación de trabajo más intensa. Yo lo sustituí a él como vicedecano de investigaciones. Hablar de la Facultad de Estomatología, del desarrollo de la estomatología en Cuba, después del triunfo de la Revolución, sin el doctor Compañoni no se puede hacer. El doctor Compañoni siempre ha sido un ejemplo en todos los aspectos docentes, en los aspectos políticos, en el aspecto científico, y ya le digo, es nuestro paradigma en este momento, el profesor más encumbrado de estomatología en este momento es el profesor Compañoni. Es decir, que hablar de Compañoni es hablar de la estomatología cubana. Aquí están los libros que yo he publicado. El primero fue una colección de temas que yo había escrito para la docencia, que se publicó con el término de anatomía del aparato masticatorio.
este libro que se titula Morfofisiología del aparato locomotor. En este caso, con 3 compañeros nuestros, escribimos toda la morfofisiología del sistema orgánico, todo el cuerpo humano, pero solamente se ha publicado que fue publicado en el extranjero por el ESIMEP, y los demás están esperando a ver qué decisión se toma con ellos. Este libro es un libro que escribimos sobre la anatomía aplicada a la estomatología, es decir, cuáles son los aspectos fundamentales que están más relacionados con el área de trabajo del estomatólogo, y con él obtuve el Premio Anual de Salud Pública. Este libro yo soy aficionado a la historia y se llama Contribución a la Historia de la Estomatología Cubana. Este libro fue publicado en el año 2000. Yo tuve que partir para una misión a Bolivia, y cuando regresé, el doctor Rojas Ochoa me dijo: compa, este libro te sirve para hacer el doctorado de doctor en ciencias, porque ya yo era doctor en ciencias médicas. Y entonces, bueno, lo presentamos a la Comisión Nacional de Grado Científico y fue aceptado para la defensa del doctorado en ciencias. Y con este libro también me obtuve el reconocimiento anual de salud pública. Aquí están mis cañas, que tienen diferentes tipos de resistencia, para pescar lo mismo en una presa que en el mar. Para satisfacción mía, ya he pescado en los lagos de Berlín, en el Pacífico, en el Perú y en México, en Bolivia. Es decir que donde quiera que yo voy y puedo tirar un nylon, lo tiro. De mí mismo yo me asombro, porque yo soy uno de los que cree que, como muchos miles y miles de personas de este país, pudimos alcanzar algunos niveles de desarrollo gracias a la existencia de la Revolución Cubana. Yo nunca me pude haber imaginado ser doctor en ciencias médicas, doctor en ciencias, ser miembro de la Academia de Ciencias, ser investigador de honor, poder haber visitado varios países en función de trabajo, como Bolivia, Perú, Colombia, Angola, o en eventos científicos, como en Argentina, Venezuela, México. Y así, eso jamás pasó por mi vida que yo pudiera haber sido eso. Y por lo tanto, lo recibo, lo percibo, y creo que he colaborado a partir de lo que yo he logrado, que otros compañeros que fueron hasta alumnos míos también hayan alcanzado sus doctorados y sus especialidades médicas. Estamos muy contentos de ser la hija de Compagnoni. Yo creo que todos los hijos de mi padre, a pesar de todos no vivir junto con él, seguimos un poco su trayectoria, ¿no? Vinculados a la medicina. En nuestros hermanos hay médicos, hay estomatólogos, aunque tenemos un músico que es el hermano menor. Papi ha sabido, a pesar de, vuelvo e insisto, que no hemos estado unidos, ha intentado y ha logrado, que es lo más importante, que existe una buena relación entre todos los hermanos, porque todos no somos hijos de la misma mamá. Papi ha logrado con su ejemplo, más que nada, y quiero decirlo, lo recuerdo mucho, yendo a su casa, mucho más joven yo todavía, quizás en el pre, la secundaria, siempre estudiando, pero es que usted va hoy y usted se encuentra a mi padre estudiando, apuntando, tomando noticas de alguna información que le sea de importancia para los libros, porque como sabrán también es un gran historiador de toda la parte de la estomatología, el desarrollo de la especialidad esa, en nuestro país. Papi, a su manera, a su estilo y a pesar de la distancia, ama a todos y cada uno de sus hijos con sus peculiaridades, porque si bien profesionales, todos realmente no somos iguales. Hoy somos 3 hembras, y hay 2 varones. No sé, es lo mejor, realmente. Es lo mejor como persona, como papá, con relaciones humanas, la persona que se interesa, la persona que quiere ayudar, la persona que quiere
cooperar, las relaciones con los nietos también las mejores. Ya de hecho tiene dos vinculados al ejercicio de la medicina, que también yo creo que es un poco de fuente de inspiración de los padres que tienen, pero también de la contribución de su abuelo. Yo sé que me van a recordar por lo menos en unos cuantos años por los libros que he escrito que se utilizan en la docencia. Preguntarán quién era Compañoni. Pero bueno, alguien le dirá cómo yo era. Ya yo con eso me conformo. Yo soy su esposa. Estamos felizmente casados hace 43 años. Él antes tuvo 2 matrimonios. Un primer matrimonio, de la cual tiene 2 hijas, las 2 son médicos. Tiene un segundo matrimonio con 2 hijos, una hembra que es estomatóloga y un varón que desgraciadamente falleció siendo un adolescente. Y tenemos 2 hijos en común, uno que es estomatólogo y el otro músico. Sus características esenciales, muy bien marcadas, es su sencillez, su humildad, su fortaleza y su esfuerzo por su desarrollo intelectual, profesional, por su amor a sus estudiantes, por su amor inmenso a la Facultad de Estomatología, que ha sido parte de su vida, y él a su vez se considera parte de la Facultad de Estomatología. Él se ha caracterizado también por haber sido formador de una gran cantidad de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Es un magnífico compañero. Dije antes que estábamos felizmente casados. Es muy colaborador en la casa, es muy preocupado porque no falte nada. No me deja cargar nada. Coopera mucho, sobre todo en la cocina. Y tengo que decir que es mi amor de la vida. Yo nunca hago énfasis ni siquiera de que soy profesor titular ni profesor de mérito, nada de eso. Para mí, soy un profesor más. Que me recuerden como una persona simple, que logré alcanzar determinados niveles de desarrollo por el esfuerzo personal y ser muy autodidacta.